Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta oportunidad. Es para mí un placer tener el tiempo y poder exponer la bendita palabra de nuestro Dios, que es de mucha utilidad para nuestras vidas y que llene nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, siempre nuestro sentir en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que gracias de antemano a, a los hermanos y que están conectados y también a nuestro hermano Ángel por la oportunidad de poder compartir y animarnos y de esta manera pues darle gloria y honra a nuestro Dios porque Él es bueno. Eh, Sabemos que nuestro texto, pues nuestro título de nuestra lección, María escogió la buena parte. Y es maravilloso de parte de nuestro Dios considerar este punto y hay muchos otros ahí porque se conjuga el tema o el título, porque dice María escogió la buena parte, de la cual no le será quitada, porque esto es lo que dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Nos damos cuenta de que ahí nuestro Señor Jesucristo da mucha importancia a la lectura, al escuchar la palabra de Dios. Y María ha escogido la buena parte, a la cual no le será quitada. Sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces la palabra escoger significa tomar o elegir una o más cosas o personas o entre otras cosas, ¿verdad? Entonces podemos elegir como podemos escoger también. Y en esta oportunidad, pues, nuestra lección dice escogió, porque así dice el texto, pero vamos a hablar en esta oportunidad acerca de escoger la buena parte. Esto se nos hace ver que Jesús consideraba el oír la palabra de Dios lo suficientemente importante para que se aparte tiempo para la misma, aun cuando para esto sea necesario descuidar algunos de nuestros quehaceres diarios, porque a veces, verdad, hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos invaden tiempo, pero para nuestro Dios siempre tenemos que tener un espacio. Hace poco que estuvimos en El Salvador en la predicación del Evangelio, muchas personas nos salían a decir que no tenían tiempo, estaban ocupados. Y una de mis respuestas fueron, no tiene tiempo para Dios. Entonces las personas, pues, al considerar esto, algunos se quedaban pensando y decían, bueno, puede hablar un poquito, aunque no tenían la atención prestada para la palabra de Dios. Nuestro texto que tenemos ahí en pantalla dice Lucas 10 y versículo 40 y 42. Pero es muy importante desde el 38 porque vemos que Jesús entró a esta casa. Estaba Marta y María, hermanas de Lázaro, y era una familia, hermanos, muy unida, un hogar cristiano y se vieron muchas cosas en este hogar ahí en Betania porque nuestro Señor Jesucristo amaba mucho a esta familia, como a todos nos ama y nosotros lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿por qué escogió la buena parte? Porque dice el versículo, pero solo una cosa es necesaria y María escogió la buena parte. Marta estaba también tratando la manera de atender a nuestro Señor Jesucristo. Estaba bien oficiosa, aunque no deja de ser espiritual. No podemos decir que porque ella no escogió escuchar a Jesús, no era espiritual. Eran mujeres espirituales, muy atendidas. Pero lo que queremos ver, hermanos, en esta lección de la palabra de nuestro Dios es de que ante la situación material, el hombre a veces busca su propio libertinaje, su propia libertad y toman las decisiones a veces equivocadas y no quieren elegir servir a nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios en este texto, pues dice nuestro Señor Jesucristo que ella había escogido la mejor parte. A veces nos preocupamos muchos en los quehaceres y nos despreocupamos del trabajo que tenemos para con nuestro Dios. ¿Por qué escogió la buena parte María? Eh, desde que el hombre, hermanos, como primer punto, desde que el hombre desobedeció a Dios, decidió por sí solo, aunque Dios
no le faltó, porque nada quedó impune ante Dios. Nuestro Dios eligió a hombres en el Antiguo Testamento fieles y escogió pueblos, naciones y los puso al frente y siempre estuvo con ellos. No les faltó nuestro Dios, aunque el hombre siempre quiso escoger mal, hacer su propia voluntad. Pero nuestro Dios siempre ha sido misericordioso para con nosotros cuando nosotros le amamos y sabemos escoger las cosas que Él nos da. Recordamos a Abraham y a Lot, ¿verdad? Cómo escogieron en dónde habitar. Ellos pues vivían en una parte, digamos, juntos, en una tierra y habían problemas entre sus criados, entre los que apacentaban sus ganados, sus ovejas, y entonces ellos tenían que elegir o escoger a dónde ir y cada quien, ¿verdad?, escogió la parte que les correspondía. A veces nosotros en nuestra vida humana, nuestra vida diaria, aprendemos también a escoger ciertas cosas. A veces nos ponen a decidir en qué queremos hacer y a veces dicen cuál quieres agarrar y vemos ahora en las redes sociales que hacen algunos y dicen, ¿verdad? Y ponen a elegir entre qué queremos, si queremos un carro, queremos dinero y así sucesivamente. Siempre como seres humanos escogemos lo mejor. El proverbista Salomón dijo en una ocasión, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Y a veces hay cosas de las cuales después nos arrepentimos. Pero María escogió la mejor parte y no le iba a ser quitada, que era escuchar la palabra de Dios. Abraham y Lot, como mencionaba, hermanos, ellos también aprendieron a escoger, ¿verdad?, lo bueno. Y nuestro Dios, pues así pone al hombre. Así son las alternativas de la vida. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 30, vamos a usar pasajes conocidos, los hermanos, algunos hermanos de los que ya están aquí conectados, saben, saben de este punto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Me gusta mucho este pasaje acá porque las alternativas de la vida, pues nuestro Dios después de que vino nuestro Señor Jesucristo e hizo la salvación, no tiene excusa, porque el hombre toma la decisión. Ahí en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el hombre debe de escoger la vida para que viva o la muerte. Tomar las alternativas de la vida porque uno decide, como cuando predicamos el Evangelio, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, yo creo que acá en la plataforma también hay amigos que escuchan, jóvenes, tomamos la decisión. Nuestro Dios nos pone a escoger. ¿Está la vida o la condenación? Decía, aquí dice, ¿verdad? En cuanto a la condición del pueblo y la bendición, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nuestro Señor Jesucristo hizo posible la salvación, la vida eterna, al resucitar de entre los muertos al tercer día. Y ahora la alternativa de nuestra vida es elegir la vida eterna, elegir a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la salvación. Entonces Él nos pone también a nosotros a tomar una decisión y la mejor decisión de nuestra vida es obedecer a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y dejarnos bautizar para el perdón de los mismos en las aguas bautismales y nacer de nuevo. Esa es la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. Jesús le decía a María, ¿verdad? O a Marta le decía que María había escogido la mejor parte. Nosotros cuando venimos a Cristo escogemos la mejor parte, que es servir a Cristo para la salvación. Muchas veces en la predicación del Evangelio yo uso esta pregunta: ¿en dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y la mayoría, hermano, la mayoría escoge el cielo. Nadie va a querer ir al infierno, nadie quiere ir a condenación. Muchos dicen, ¿verdad? No, el cielo. Bueno, pero hay algo ahí que muchos no quieren obedecer el Evangelio, no quieren obedecer a Cristo.
¿Pueden escoger los hombres hoy en día? Claro, Dios nos dotó de libre albedrío o libertad y cada quien puede optar o puede decidir qué hacer. No podemos nosotros tomar a la fuerza a alguien si no quiere obedecer, si no quiere elegir la vida para vivir. Josué, ¿usted se recuerda a Josué? Josué pues fue un ejemplo de un hogar cristiano también. Tomo mucho en cuenta esto porque él puso al pueblo de Israel y Josué se quedó como gobernador de esta manera ante el pueblo después de la muerte de Moisés. Y ahí me gusta mucho este pasaje ahí porque le dicen a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y entonces cumplió Josué con esa palabra, claro que sí. Josué 24:15, un texto muy usado, muy conocido por los amantes de la lectura de la palabra de Dios, dice el versículo 15, Josué capítulo 24 y versículo 15, dice el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué bonito, hermano, amigo que nos escucha. Qué maravilloso porque dentro de la alternativa, ¿verdad?, de la vida, debemos de escoger servir a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, escuchar su palabra, hacer su voluntad, y esto es para todos como cristianos, cuando estamos sirviendo a nuestro Dios como iglesia y como hogar cristiano, como estaba haciendo María, escuchando la palabra de Dios. Que no sea tedioso para nosotros. A veces hay cristianos que van al culto, pero a veces van a dormir, no van a escuchar la palabra de Dios y esto es problema porque no están escogiendo la buena parte, no están prestando atención a la palabra de nuestro Dios. Josué dice esto al pueblo. En la vanidad del hombre, hermano, siempre escoge lo mejor posible. Esto mencionaba hace un momento, lo mejor posible para su provecho personal, aunque ya en el puesto de batalla, ¿verdad?, queden avergonzados. Ya ahí a veces decidimos mal, a veces decidimos mal, a veces escogemos mal en ciertas ocasiones. Nosotros pensamos estar bien y decimos, ¿verdad? Vamos a agarrar esto y a lo que venga. Y no aprendemos a pedirle primeramente la dirección a Dios. Recuerde que si nosotros elegimos o escogemos a Dios como en nuestra base fundamental en nuestra vida, todo nos irá bien, todo estará bien. Y esto vamos a considerarlo como hicieron los filisteos ante Elías. ¿Te recuerda cuando Elías, verdad, le dice a los servidores de Baal que ellos eligieran eh, un becerro y que clamaran a su Dios allá en Primera de Samuel, capítulo 17? Vamos a leer, por favor, ahí en Primera de Samuel, si usted tiene su Biblia, en el capítulo 17 y versículo 8, dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, perdón, este es cuando David, perdón, hermanos, estaba aquí confundiendo el texto. Esto es cuando David enfrenta al filisteo Goliat. Y Goliat ahí en el versículo 17, el que en el capítulo 17 y versículo 8 dice, capítulo 17 y versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mira, hermano, aquí muy interesante, porque Goliat pues era grande en estatura, era el más fuerte que tenían los filisteos, esta nación, este ejército, y no habían podido ser derrotados. Pero usted ya conoce la historia, hermano, quizá, y para el que no conoce, pues Goliat era un gigante, dice la escritura, y de gran fuerza, de gran espesor y todas las cualidades de un hombre fornido, atlético y musculoso y todo lo demás y altura. Pero él les dice, escojan ustedes a un hombre entre ustedes para que venga y pelee conmigo.
Versículo 34 al 37 dice, siempre el mismo capítulo. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 30 y 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nos damos cuenta cómo David da esta palabra de fuerza, pero David cuando derrota al filisteo, a Goliat, David no dijo, ¿verdad? Yo vengo en mi propia fuerza. David sabía en quién estaba confiando y nuestro Dios es nuestra fuerza. Y cuando nosotros hacemos las cosas, elegimos algo o escogemos hacer algo, lo hacemos para honra y gloria de Dios, porque Dios va con nosotros y cuando estamos con nuestro Dios, ¿qué nos falta? El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí hay muchas cosas muy hermosas, hermanos, en las palabras de nuestro Dios que nos dan luz a esto, al saber que no somos nosotros, es Dios el que pone. David venció a Goliat y ustedes saben cómo es la historia de la forma que David lo venció. Entonces es maravilloso para nuestra vida al saber que cuando estamos en Dios y escogemos servir a nuestro Dios, todo nos va bien. Por eso decía que en la vanidad del hombre siempre escoge lo mejor posible, pero puede ser que más adelante sea de muerte, sea de perdición, sea le acarree la ruina y ya no se puede regresar el asunto. Pero este filisteo pues dijo, escojan ustedes a un hombre. Bueno, ahí estaba David. ¿Y quién era David? Usted conoce, ¿verdad? La historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios en el Antiguo Testamento, un hombre fuerte, un hombre que luchó y también no era cualquiera porque fue elegido de parte de Dios. Cuando Samuel fue a ungir a David, pues ahí Isaí presentó a los demás hijos, pero el que había elegido Dios era a David, al más pequeño, y a veces nos equivocamos nosotros con las cosas más grandes, y a veces gente, ¿verdad?, que se burla porque dice, este no puede o este no va a poder, y no saben que el que está con nosotros es Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios porque cuando estamos en Él como sus hijos, Él siempre va a estar con nosotros, pero no lo dejemos porque Él nos ha llamado y nos ha escogido para que nosotros le adoremos y lo glorifiquemos. Por lo concerniente, el hombre escoge, hermanos, sus propios caminos. Dice Dios, nuestro Dios dice eso al pueblo de Israel, porque se había desviado y estaba eligiendo mal o estaba escogiendo sus propios caminos. Como punto número 2, nuestro Dios también lo que escogió, Él lo quiere limpio, hermanos. Nuestro Dios quiere un pueblo celoso, un pueblo limpio, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, un pueblo que un hijo, ¿verdad?, que sea obediente, que nos llama a santidad. Hay muchos pasajes ahí en la escritura acerca de que escogió nuestro Dios, somos escogidos para su servicio, para adorarle y para honrarle. Entonces, Moisés dijo a Josué que escogiera hombres a la pelea contra Amalek. Ahí en el Éxodo, me gusta mucho este pasaje, lo vamos a tomar en cuenta acá, capítulo 17 y versículo 9, en el Éxodo capítulo 17 y versículo 9 dice, y 17:9, Éxodo, y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés y peleando contra Amalek. Y cuando Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y aquí, ¿verdad? Sigue relatando porque dice el versículo 11 que sucedía, dice que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a Amalek.
Es muy interesante esto, hermanos, porque le dice Moisés a Josué, escoge los varones. Y también le dijo el suegro de Moisés, le dijo también, ¿verdad? Aconseja a Moisés que pusiera hombres de buen juicio. En el capítulo 18 y versículo 21, en el capítulo 18 y versículo 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Este consejo pues cayó bien a Moisés. Moisés pues estaba cansado quizá, ¿verdad? Estaba siempre luchando. No dejamos de decir también, hermanos, que Moisés pues fue un hombre llamado y elegido por Dios y se denota mucho en la palabra de nuestro Dios como un buen servidor de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta acá que Josué, Moisés le dice a Josué que escoja varones para la guerra contra Amalek y cuando Aarón y Ur, dice, levantaban, sostenían, dice que sostuvieron las manos de Moisés para que el pueblo de Israel pues venciera, pero era Dios, hermanos, que siempre está con nosotros para poder resistir, para poder vencer cuando nosotros hemos escogido servirle. Dios pone al pueblo a decidir, a escoger entre la vida y la muerte, como ya leíamos en Deuteronomio, y Dios lo que llama, lo que escoge, lo quiere limpio, un pueblo celoso, un pueblo de buenas obras, como dijo al pueblo de Israel, a un llamado de santidad, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 7, hombres fieles, hombres que adoren en espíritu y en verdad y que den un paso al frente, ¿verdad? Pues den buen testimonio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 6 al 8. Capítulo 7, versículos 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, un pueblo especial, un pueblo que nuestro Dios, ¿verdad?, ha querido, un pueblo santo también, y yo creo que nuestro Dios nos llama también a santidad. Y nosotros, hermanos, y los que están escuchando, quizá hay amigos jóvenes y que aún no son cristianos, nuestro Dios les llama porque Él llama y siempre está llamando. En Apocalipsis dice que Él toca la puerta y si abrimos, pues la puerta Él entra y cenará con nosotros y nosotros con Él y esa es a la vida eterna cuando nosotros obedecemos la palabra de nuestro Dios, como escogió a Abraham, Abraham, ¿verdad?, de un corazón puro. Nuestro Dios siempre vio el corazón de los hombres cuando escogió a Moisés, a David, a Josué y a muchos hombres que escogió para servirle. David dice que somos bienaventurados cuando somos escogidos de Dios y hacemos su voluntad. Cristo dijo en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice que son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Nos damos cuenta hoy que hay muchos que se les predica la palabra de Dios, pero los que quieren elegir, los que quieren buscar, los que quieren obedecer, son muy pocos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él llamó, Él vino, ¿verdad?, para salvación, pero para todo aquel que crea, para todo aquel que oye su palabra y la hace, ese es bienaventurado. Y muchos hoy son llamados, pero no quieren escoger la mejor parte, no quieren venir a Cristo porque para muchos pues es dura la palabra. Dice Mateo capítulo 20 y versículo 16. Nos vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 20 y versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas los escogidos pocos. Jesús hablando acerca de los obreros de su viña,
y da un relato muy importante para acá. Muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Esperar, hermanos, que somos escogidos de Dios, somos un pueblo santo y debemos de hacer valer y estar pendientes de la palabra de nuestro Dios, elegir o escoger, leer la palabra de Dios en oración, que este es el secreto de todo cristiano, la oración y la perseverancia, la comunión, la lectura de la palabra de nuestro Dios, porque Dios nos habla a través de ellas para que nosotros obedezcamos. Nos damos cuenta acá que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Como podemos nosotros denotar. Dice Juan capítulo 6 y versículo 70. El Evangelio de San Juan en el capítulo 6 y en el versículo 70 vamos a leer este pasaje en donde vemos ahí en la palabra de nuestro Dios en el versículo 70, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era quien le había, dice el versículo 7, el 71, que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero nuestro Señor Jesucristo había escogido a su pueblo, pero ya estaba predestinado, estaba predicho de quién le iba a entregar. Pero los demás estaban bien, estaban firmes. Para algunos era dura la palabra de Dios. Para algunos lo que Cristo les enseñaba para apartarse del pecado y del mundo, decían algunos, ¿verdad? Dura es tu palabra cuando oían la palabra de nuestro Señor Jesucristo, según el versículo 60. Pero otros decían, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así es de que nuestro Dios nos llama, nos asigna un trabajo, como también nos pone, ¿verdad?, de frente de su obra para que nosotros le sirvamos. Entonces son muchos los llamados, pocos los escogidos, que usted y yo seamos uno de los llamados y que atendamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo y que escojamos y elijamos, optemos por la salvación, porque esta es la voluntad de Dios. Jesucristo llamó a sus discípulos y entre uno de ellos vamos a denotar al apóstol Pedro en el capítulo 16 y versículo 18. Los que conocemos la iglesia, pues ya sabemos que dice Pedro, capítulo en Mateo, en el capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro acá, verdad? Nosotros entendemos, y el versículo 19 dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía ya un plan maravilloso para el apóstol Pedro en este pasaje, porque dice que a Pedro le iba a dar las llaves del reino, que es la iglesia, y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No en Pedro, sino en Cristo, porque Cristo es la roca. Y las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia. Y Pedro se le iban a dar las llaves, ¿verdad? Un gran privilegio de parte de Pedro para poder abrir el reino que era la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 15 y versículo 7. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 15 y versículo 7. Dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. En el libro de los Hechos, Pedro se puso en pie en el primer discurso y predicó y enseñó, ¿verdad?, con los demás apóstoles, y empieza la iglesia con más de 3,000 miembros. Los que creían fueron bautizados, dice la palabra de nuestro Dios, y Pedro recalca acá en el versículo que estamos leyendo en el versículo 7, que de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros mismos sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio.
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Dios nos ha llamado también y nos ha escogido como nosotros hemos elegido también o hemos optado por servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón y poder sembrar la palabra en los corazones de muchos para que puedan creer, para que puedan arrepentirse y puedan venir a Cristo. Por eso somos llamados y hemos optado por elegir, por escuchar la palabra de Dios. María estaba a los pies de Jesús. Yo creo que estaba con gran gozo al recibir a Cristo. Marta también estaba con gran gozo y lo quería demostrar con obras, pero nuestro Señor Jesucristo dio la importancia al oír la palabra de Dios, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Pedro fue llamado, fue puesto y hizo conforme a lo que nuestro Dios le había ordenado. En la buena forma de escoger de nuestro Dios estuvo Pablo también, hermanos, en la buena manera de escoger de nuestro Dios. En Hechos capítulo 22 y versículo 14. Ahí más adelantito vamos a ver Hechos capítulo 22 y versículo 14. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de Hechos 22. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire qué hermoso, ¿verdad? Lo que relata el apóstol Pablo cuando se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le da la orden de lo que debe de hacer. Jesucristo, pues él podía optar por darle la salvación a Pablo, pero él ya había dicho cómo y la manera y la forma de poder ser salvos por medio del oír la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo relata y dice, ¿verdad? En el versículo 14, que como se le dijo a él, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué hermoso, yo creo que acá entre el grupo hay amigos, hay hermanos y hemos escuchado su voz y hemos sido llamados. Entonces somos también elegidos. Si usted aún no es un cristiano y quiere ser un cristiano, pues debe de abrir su corazón al justo, a Cristo Jesús, oír su voz y hacer su voluntad como lo hizo Pablo. Y el versículo 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Mire qué maravilloso. Y le dice por último, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice el hombre que le llegó a visitar a Pablo, cuando Pablo relata su historia en el capítulo 9. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es maravilloso. Cuando nosotros escogemos servir a nuestro Dios, no hay nada que nos detenga. Cuando nosotros elegimos y optamos por hacer la voluntad de Dios, seremos bienaventurados en lo que hacemos, pero es decisión propia cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Ahí en el capítulo 9, yo les mencionaba acerca del contexto de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Retrocedemos un poquito al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A quién le dijeron, a quién le dijo esto Ananías? A Pablo, cuando el Señor Jesús se le apareció. ¿Quién era Pablo? Ya conocemos nosotros que él perseguía a la iglesia y era un hombre muy duro con los primeros cristianos, pero el Señor Jesús le apareció. Y mire lo que le dice en el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Qué maravilloso. Y vemos las cartas, vemos la palabra de Dios, vemos todo lo maravilloso que podemos aprender de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y podemos nosotros enseñar también a otros de esta grandeza. Es muy hermoso, hermanos, porque se manifiesta, ¿verdad?, en este punto que Pablo pues llevó el mensaje a los reyes de Israel y a los gentiles, y muchos oyeron la palabra, algunos optaron por obedecer a nuestro Señor Jesucristo y otros no.
porque ahí cabe la palabra, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Jesucristo dijo en una ocasión en Juan capítulo 12, versículo 47, dijo Jesús, que los que oyen la palabra de Dios, estos son de Dios, mas el que no la oye no es de Dios. Puede ser muy duro, ¿verdad? Y drástico, pero así es la palabra de nuestro Dios. Si usted que me escucha no es un cristiano y hoy está oyendo este mensaje, elija, escoja, tome una decisión que quiere ser, porque nuestro Dios nos da el tiempo. Algunos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero dice su palabra que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que seamos salvos, pero nosotros debemos de tomar la decisión. No tome decisiones equivocadas. Nuestro Dios le está llamando. Él quiere que usted sea su hijo, como hizo con estos que eligió y escogió para el servicio suyo. Nosotros también, hermanos, hemos decidido, esa buena parte, hemos decidido, hemos buscado, hemos optado por esa buena parte que escogió María, porque Dios nos ha escogido para el servicio suyo. En Efesios capítulo 4, capítulo 1 y versículo 4, en Efesios, hay muchos textos, hermanos, como dijo el escritor de Hebreos, el tiempo nos faltaría, pero dice Efesios capítulo 4, capítulo 1, perdón, hermanos, capítulo 1 y versículo 4 dice el apóstol Pablo. Vamos a leer del 3 al 4, al libro de los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así quiere nuestro Dios, así quiere nuestro Señor Jesucristo, que seamos santos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, por favor. Vamos a leer también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos llamó, hermanos, mediante el Evangelio para alcanzar, dice el versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que no rehusemos, somos llamados, somos elegidos, somos su pueblo, no cualquiera tiene la oportunidad. A muchos se les predica el Evangelio verdadero de Cristo, no atienden. Es lamentable que muchos no atienden porque no son llamados, quizás no son escogidos, pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la decisión es nuestra. María escogió la mejor parte, que fue escuchar la palabra de Dios, sentarse a los pies de Jesús, estar escuchando su palabra, porque Cristo iba a estar un tiempo nada más con ellos, no iba a estar todo el tiempo, excepto ahora. Él siempre está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él no nos ha dejado, pero en el tiempo de su estadía aquí en la tierra era maravilloso, era hermoso cuando Cristo llegaba a aquellos hogares con aquellas personas y lo aprovecharon y pudieron estar con Él, gozando de su santidad y su palabra que es maravillosa. Y sigue llenándonos porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así es de que a Dios gracias, porque Él nos ha hecho escoger lo bueno y habernos recibido y no sentir ningún amor por la vanidad de la vida, no estar pensando en el mundo, sino en lo espiritual. Dios nos ha recibido, nos ha elegido. Luchemos por permanecer, luchemos por serle fieles y hacer su voluntad. Filipenses capítulo 1 y versículo 22. Ya vamos a cerrar ahí, hermanos. Filipenses capítulo 1 y versículo 22. Usted recuerda el texto, vamos a leerlo también, pero vamos a leer Filipenses 1:22, por favor. Usted lo tiene ahí. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. De ambas cosas estoy en estrecho.
pero Pablo hablaba de la iglesia, el servicio en la iglesia, servir a nuestro Dios y estaba, que no hallaba que escoger si estar con el Señor y estar con la iglesia, con los hermanos, y él optaba por servir a nuestro Dios en lo que fuese bueno, necesario, justo y agradable a nuestro Dios. Para terminar, vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 25. Hebreos en el capítulo 11 y versículo 25. Dice el versículo 25 del libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 25. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso hizo Moisés. Se sabe que Moisés, pues, eh, cómo fue su vida cuando llegó a Egipto y la hija del faraón, pues, lo recibe y ahí, ¿verdad? Una vida de lujos, una vida de buenas cosas materiales, pero no espirituales, no la que Dios quería para él, y él decidió mejor servir a nuestro Dios. Espero que usted y yo, hermano y amigo, elijamos bien, tomemos la decisión de nuestra vida. Hoy, si usted no es un cristiano, tome la mejor decisión de su vida. Arrepiéntase de sus pecados. Y si usted ya está en la iglesia y no está viviendo bien, está viviendo una vida desordenada, reconcíliese con nuestro Dios, con la iglesia, y empiece a vivir bien. Empiece, elija, decida, opte por hacer la voluntad de Dios, porque Cristo pronto viene. ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿Dónde quiere vivir usted? Entonces, nos faltaron algunos textos, pero el tiempo hasta aquí nos da. Nos faltaron algunos textos. Yo mencioné acerca de Elías, ¿verdad? Cuando les dio ventaja a los profetas de Baal y les dijo, escogeos un becerro, un buey, o pónganlo ahí en el holocausto, y les dio esa opción. Pero sabemos que nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó cuando nosotros elegimos servir a nuestro Dios. Hermanos, muchas gracias. Amigos también, muchas gracias por su fina atención. Espero que hayamos aprendido y comprendido la bendita palabra de nuestro Dios. Así es de que hay un canto que entonábamos en nuestros signarios, creo, no sé si están en el actual, pero dice, ¿verdad? Feliz momento el que escogí servirte, mi Señor y Dios. Así es de que Dios les bendiga, que Dios los llene de bendiciones y de amor y de paz, y que Dios siempre derrame de su riqueza, de su gracia en cada uno de nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación.